Muy buenos días, doctor Nelson. Bienvenido a la muy noble, leal y valerosa ciudad de San José de Cúcuta. Mi nombre, Juan Álvaro Picón, soy economista y también abogado y docente del programa Comercio Internacional de la Universidad Francisco Paula Santander desde el año 2014. Estoy acá en el doctorado en educación precisamente porque pues uno en nivel, tanto en la práctica que va desempeñando día a día con los estudiantes, también va creando como que esa noción de cuál es la mejor manera de pronto que se debe educar. Y el preámbulo que usted nos comentó pues en esta mañana pues nos lleva como que a reflexionar de la realidad educativa en nuestro país, en las cuales pues se está desnudando una realidad en las que pueden existir unos llamados de pronto genios o personas que se encargan de tomar alguna serie de políticas educativas, quizás sin conocer el contexto y el entorno de la realidad de nuestro país, de nuestros territorios. Es diferente lo que se logra ver en Bogotá o lo que se logra de pronto apreciar en las regiones. Y simplemente lo que hacemos es llegar y copiar y después terminamos siendo como prisioneros de esas mismas políticas porque debemos cumplir y nos estamos olvidando de la verdadera misión que es el educar. Y es que encontramos dos grandes actores entre los que está el educador y lo que está el estudiante. Y el educador debe llegar y mirar y tiene que transmitir un conocimiento, pero también ese conocimiento se construye en el aula entre el docente y el estudiante. Pero también debe percatarse de que ese conocimiento haya llegado al estudiante. ¿Qué pasa si no llega ese conocimiento? ¿Será alguna falla que tiene el maestro? El maestro puede tener el conocimiento, pero no se da a entender. ¿Será que, pues, sin tener mucho conocimiento, sí tiene de pronto la pedagogía o las herramientas para darse a entender? ¿Será que el estudiante necesita la motivación? Ahí surgen unas preguntas que es la que nos hacemos, y cuando por lo menos está en un aula de clases, lo que uno busca es no simplemente transmitirlo, sino ver si percatarse que efectivamente el estudiante haya recibido el conocimiento, pero más que recibirlo es la utilidad que se le va a dar ese conocimiento, porque el estudiante simplemente llega, aprende para un previo, una evaluación, y después de que sale esa evaluación se le olvida lo que hizo. ¿Y para qué le va a servir en la vida lo que acaba de aprender? Lo que uno aprende para la vida no se lo va a olvidar. Y finalizo entonces pues diciendo en lo que voy a trabajar en el proyecto de grado, ¿no? En la tesis, y tiene que ver con las representaciones sociales que tienen los estudiantes de la universidad, las representaciones sociales sobre la paz que tienen los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander. Muy bien, dos comentarios de tu presentación. Falleció recientemente mi maestro Carlos Eduardo Bascurir. Y Carlos Eduardo decía, ¿cuál es la diferencia entre un chico que saca 3 y uno que saca 2.8? Entonces él decía que el que sacó 3, ¿cierto?, va a olvidar mañana, y el que sacó 2.8 olvidó hoy. Entonces el proceso de la evaluación tiene que ver con eso. Y dos, me suelen invitar mucho a la Facultad de Derecho, y yo les he invitado a mis colegas, ¿cierto?, que no conviertan el salón de clase en una sala de audiencia, porque el problema no es cuánto sé, sino qué hago con lo que sé. Entonces me dicen algunos magistrados, etcétera, algunos de estos me dicen, no vamos a encontrarlo por aquí porque le vamos a cobrar la factura de lo que usted nos dice. Y entonces resulta que ese profesional del derecho no es que no sepa, no eso, pero es que el salón de clase no es una sala de audiencia, para demostrar que sé, que manejo, que eso tiene libro, perfecto. Pero eso no es la función formativa, es qué hago con lo que sé, lo entusiasmo, lo pongo a dudar, lo pongo a patinar, lo afiar, eso es lo que tendría. Y fundamentalmente lo que perseguimos los investigadores es un amor por el conocimiento. Amor, no es ese, no, pero un sentimiento, ahora pero eso cogió como texto a Corintellada, no. Sí. No, en la necesidad ese amor implica respeto, aceptar la diferencia, entender que de una u otra manera hay unos puntos de vista que no tienen que ser coincidentes. ¿Cómo obramos en nuestros hogares? ¿Cómo obramos en nuestros hogares? Muchas ocasiones el hijo tiene un planteamiento diferente, etcétera, y uno que utiliza ahí un verbo que llama comprensión. Pero uno dice, bueno, hermano, suerte, y hágalo bien, en fin. Pero en muchas ocasiones ese verbo no habita la institución escolar, entonces ya es
la evaluación, el juicio, la calificación. Y vuelve a existir en ese niño, ¿cierto?, del sector rurales que hace todo un esfuerzo por lo menos pasar en un aula, pero no tiene ningún valor, ¿no? Entonces ahí es fundamental, pero sí es muy válido eso que tú planteas y necesario, ¿por qué? Nosotros, permítame, ya te doy la palabra, nosotros tenemos 7 facultades, ¿cierto? De salud, de ingeniería, de derecho, de ciencias exactas, de economía y administración, y de ciencias humanas y educación. Tenemos una escuela de formación pedagógica, sobre la base de que el ingeniero, por ser ingeniero, tiene que tener una formación si está trabajando en el contexto formativo de la universidad. Y no hay ni una falencia, ni una carencia, nada, sino que dentro de los mismos desarrollos se exige. ¿Qué nos dijo la maestra pandemia? Que nosotros no manejábamos con una solvencia todo este proceso, ¿cierto? Pero que la necesidad nos llevó a conocer lo fundamental, lo básico, lo elemental. Entonces, por ejemplo, hablo de la maestra pandemia, porque cuando estuvimos hablando de evaluación formativa, eso se salió de la ropa más de media universidad. Porque esa evaluación formativa son los juicios de valor, ¿cierto?, que yo planteaba inicialmente en la exposición. No me dio una nota, porque no pueden dar un juicio de valor. No, que el estudiante escribió la materia, pero no asistió, porque no asistió el estudiante, no tiene conectividad. Pero además en su casa había 4 y no había sino un aparato. Entonces le escribió, no la pudo desarrollar, entonces digamos la registro de control académico, que no aparece la nota perdida, sino que no aparece en su hoja de vida. Qué discusión con todas las facultades, porque era, ¿cierto? Digo, pero díganme, el problema de la conectividad no es un problema de capricho, de discrecionalidad. El problema de la conectividad es que si no tengo las condiciones mínimas básicas, ¿cómo me pueden exigir un resultado? Que es la situación cuando hablamos de esos procesos, decimos, permítanme el ejemplo, vamos a hacer una competencia, entonces va a participar un deportista de alta competencia, va a participar alguien que hace deporte formativo y va a participar alguien que no hace deporte. ¿Cuál es el resultado? Esa es la realidad de nuestra educación, no es más, la realidad de nuestra educación, porque la prueba es la misma. Porque si fueran diferentes pruebas, pues diría, vamos a hablar de los de alto rendimiento y van a competir los de alto rendimiento. Los de deporte, no, eso nos van a competir a todos. Entonces eso es lo que sucede con las pruebas censales. ¿Quién va a tener los mejores resultados? Que tengan las mejores condiciones. No es más, que tengan profesores de planta, que tengan unos laboratorios muy bien dotados, que tengan eso. ¿Dónde van a ser resultados? Pues ahí. Pero ¿qué pasa con la mayoría de instituciones escolares de nuestro país? Que la pandemia no creó la crisis, la reveló, fue una foto bien nítida de lo que es nuestra realidad. Fue por la pandemia en muchas ocasiones, y los que a veces quieren trabajar en esos proyectos investigativos de que cara a la pandemia, no. ¿Por qué razón? Porque la pandemia es una circunstancia que de una u otra manera se nos presentó. Pero muchas de las situaciones que se revelaron en la pandemia se originaron en estos tiempos de no pandemia. La inequidad, la desigualdad, el saber que en nuestro país un 40% tiene pobreza y ese 40%, 7% está, ¿cierto?, en pobreza absoluta. Entonces, es una situación que no se generó con la pandemia. La pandemia fue el escenario donde salieron esas situaciones que... Los problemas estructurales de conexión. Exactamente, el problema de eso. Entonces allí es fundamental, ¿cierto?, ese trabajo sobre mi propio. Muy buenos días, doctor Nelson. Mi nombre es Luis Alfredo.